Esa gesta que trataron de tapar, de desfigurar y de callar durante 2 siglos. Trataron que nos olvidáramos de quiénes éramos y de dónde veníamos. Trataron de que se cumpliera la máxima del Libertador en ese discurso de angostura. María Corina Machado calificó de gran error decisión de dejar sin efectos primarias de la oposición en Venezuela. Así como lo escuchan, señores, continúa el rifirrafe entre la oposición, María Corina Machado, y el dictador venezolano Nicolás Maduro. ¿Será que le está llegando la hora a Maduro? Señores, déjenme sus comentarios y díganme qué piensan ustedes de lo que puede llegar a ocurrir en estos últimos tiempos con la dictadura en Venezuela. La oposición venezolana también anunció, luego de conocer la decisión del alto tribunal, que a pesar de ello seguirá respaldando la candidatura de Machado. La ganadora de las primarias en Venezuela, María Corina Machado, se pronunció esta semana para el Centro de Pensamientos de Diálogo Interamericano sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender todos los efectos del proceso. Calificó la postura del gobierno como un gran error para la democracia y que es un fruto de la desesperación porque no esperaban tales resultados. El alto tribunal comunicó en días recientes frenar todos los efectos de las primarias, a la vez que le pidió a la Fiscalía abrir una investigación contra la Comisión Nacional de Primarias, CNP, entidad a la que acusa de usurpación de funciones y de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La oposición venezolana reiteró este miércoles su apoyo a María Corina Machado una vez más como su candidata a la presidencia, pese a su inhabilitación política y a que la justicia invalidó las elecciones primarias en las que arrasó. Nada ni nadie puede desconocer los resultados y sus efectos políticos, había dicho Diego Piglieri, integrante de la coalición Plataforma Unitaria Democrática PUD, en una rueda de prensa. Menos aún desconocer que los factores democráticos de todos los que participamos en la primaria tenemos electa una candidatura unitaria que tiene un mandato claro del pueblo venezolano, que hoy las fuerzas democráticas las lidera María Corina Machado y que con ella como candidata vamos a ganar la elección presidencial del 2024. Las internas para elegir al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre con una participación de 2.4 millones de electores según sus organizadores. Machado triunfó con el 92% de los votos. El chavismo desconoció el resultado e insiste en que los números fueron inflados. En respuesta a un amparo, la Corte Suprema venezolana de línea oficialista suspendió todos los efectos de la primaria y la Fiscalía abrió una investigación contra la comisión que la organizó bajo sospecha de fraude. La primaria fue un absoluto, rotundo e inobjetable éxito y eso no lo van a borrar ni citaciones ni sentencias, añadió Piglieri. Es muy claro, el gobierno perdió y el país ganó. Machado está inhabilitada para postularse y ejercer cargos públicos, aunque ella no lo desconoce. No obstante, la Corte Suprema reafirmó en su sentencia la sanción al referirse a ella como ciudadana inhabilitada de manera firme por 15 años por supuesta corrupción y promover las sanciones. La inhabilitación quedó resuelta para nosotros el 22 de octubre cuando el pueblo se expresó, dijo Piglieri, en línea con el discurso evasivo de Machado sobre el tema. Las internas se realizaron 5 días después de que el gobierno y la oposición acordaron en una mesa de diálogo celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024 con la observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Washington, en respuesta, alivió por 6 meses el embargo petrolero impuesto al país en el 2019, condicionando el cumplimiento del acuerdo, y el gobierno liberó a 5 presos políticos, incluidos el exdiputado Juan Requesén y Ronald Carreño, periodista y cercano colaborador de Juan Guaidó. Unas 50 personas se congregaron también el miércoles en una plaza de Caracas para exigir la liberación de otros detenidos. La idea es que pueda seguir ocurriendo, que nunca más haya violaciones de derechos humanos en Venezuela, que todos los que hoy en día están presos puedan estar libres, dijo el periodista Tomás Guanipa, integrante de la mesa de negociación presente en la protesta. En un círculo, los manifestantes gritaban justicia y libertad mientras agitaban pancartas con nombres de detenidos y los que llevan días tras las rejas. La libertad no tiene condiciones, basta de torturas, se leía en otras pancartas. Son 22 años esperando una Navidad sin presos políticos, son 22 años rogándole a Dios y a todos los santos de que la mesa de la unidad se apriete los pantalones y haga valer los acuerdos. Así como lo escuchan, la ONG Foro Penal reporta 270 presos políticos, incluidos 8 estadounidenses. La organización Justicia, Encuentro y Perdón reporta 310 casos y 14 perecidos en custodia desde el 2014. Estos son números referenciales y hay discapacidad entre otras organizaciones de derechos humanos, pero vale tener en cuenta que en cuanto a esos registros hay total opacidad. Entre otras cosas, ¿por qué no pudiera haber una cifra oficial sobre las autoridades venezolanas quienes niegan la existencia de presos políticos? Señaló Marta Tineo, directora de Justicia, Encuentro y Perdón. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. Este discurso de angostura, por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción.
trataron de convertir por ignorancia, olvido y desfiguración histórica a nuestro pueblo en un instrumento para que se autodestruyera frente a las oligarquías y el imperialismo. Lo han intentado y lo intentarán siempre. Intentarán que el pueblo le dé flojera conocer su historia, sentirse orgulloso. Que el pueblo sienta pena de ser venezolano y quiera ser pitiyanqui o quiera ser gringo. Presten mucha atención a todo esto porque definitivamente crece la tensión en el país de Venezuela. Estados Unidos le manda un ultimátum a Nicolás Maduro. El régimen entra en pánico, señores. El régimen se encuentra preocupado con María Corina Machado y busca atajarla. Si el régimen de Nicolás Maduro no deja participar a María Corina Machado en las elecciones, Estados Unidos podría tomar acciones contra Venezuela. Así como lo están escuchando, lo han dejado. Hace una semana, el gobierno de Joe Biden dio un giro radical frente a Venezuela. Tras años de severas sanciones, la Casa Blanca levantó algunas sanciones en materia de petróleo y gas. La retribución que daba el gobierno de Maduro a cambio era enorme: abrirle la puerta a la democracia en su país. Después de años en que los opositores han sufrido todo tipo de vejámenes, pero no habían pasado 8 días del anuncio del tío Sam, cuando Venezuela ya estaba incumpliendo su palabra. El arrollador triunfo de María Corina Machado en las elecciones primarias, con más del 92% de los votos, dejó claro que Maduro no había cambiado para nada. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, incluyendo los resultados obtenidos en dichos comicios. Esta acción representa una traba más del gobierno de Maduro hacia sus oponentes, a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 2024, y tiene un objetivo: frenar a María Corina Machado. El tribunal expresó su preocupación acerca de la legalidad de la contienda de la oposición que se llevó a cabo el 22 de octubre. Este acontecimiento se produjo 5 días después de que la Fiscalía General inició una investigación contra los organizadores de las elecciones primarias por la presunta comisión de delitos que abarcan desde la usurpación de funciones electorales hasta la asociación para delinquir y la legitimación de capitales. Sin embargo, aún no se ha aclarado si esta suspensión resultará en la anulación definitiva de los resultados electorales. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia surgió como respuesta a una petición presentada por el diputado José Brito, aunque se le señala de mantener intereses inversamente proporcionales al chavismo. Brito solicitó una revisión para determinar si se detectaron irregularidades durante los comicios primarios. Tras el fallo, María Corina Machado le dijo a un medio de comunicación: me habilitaron los 2.5 millones de votos de las primarias del 22 de octubre. Es un hecho y un mandato, y me voy a inscribir el próximo año. A su vez, en declaraciones a ese medio de comunicación: voy a derrotar a Nicolás Maduro e iniciar la reconstrucción de Venezuela. En ese país, después de estos años de hambre, de dolor y de separación, estamos decididos a hacer lo que haya que hacer, y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Vamos a ir a un proceso electoral, lo ha dejado claro. Para muchos expertos, era claro que Maduro pondría un palo en la rueda de cualquier posible competidor. Si bien Estados Unidos ya ha anunciado se van a flexibilizar o relajar muchas sanciones, lo cierto es que en Venezuela hoy no hay condiciones para unas elecciones legítimas. Maduro quiere volver la habilitación de María Corina Machado una concesión. Hay que saber también que unas elecciones con Maduro como candidato no solamente no son legítimas ni creíbles, sino que adicionalmente las va a utilizar para perpetuar en el poder, señores. Así lo había dejado claro y el expresidente de Colombia, Iván Duque. En Estados Unidos hay una alarma encendida. Una portavoz del Departamento de Estado advirtió que tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen con sus compromisos de la hoja de ruta electoral. También agregó que instan a Nicolás Maduro y a sus representantes a mantener los compromisos que asumieron en la firma del acuerdo de la hoja de la ruta política en Barbados. Los comicios primarios fueron un hito importante en el progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial libre, justa y competitiva en el 2024. De igual manera, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que Nicolás Maduro no tiene margen para cumplir el acuerdo alcanzado con la oposición y advirtió que si lo hiciera, se expondría a la restauración de las sanciones. Si el régimen llegara a violar definitivamente el acuerdo que alcanzaron, por supuesto tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros en ese sentido. No se les permitirá llevar a cabo acciones que contradicen los compromisos que han asumido para avanzar hacia elecciones libres y justas, un objetivo compartido por la oposición. Este intercambio tuvo lugar desde una pregunta formulada por el senador republicano Marco Rubio, quien abogó por imponer de nuevo estas sanciones. El régimen criminal y narcotraficante de Maduro no escatimará en esfuerzos para socavar la aplastante victoria de María Corina Machado en las elecciones primarias de la oposición. Al
había dejado claro Rubio. Juan Guaidó, por otra parte, también advirtió que la dictadura pretende invisibilizar y deshumanizar, propio de dictadura, señores, a millones de venezolanos que elegimos en unas primarias con muchos obstáculos. Enfrenten a quien elegimos los venezolanos en elecciones competitivas, dejen por un segundo de lado su arma favorita de persecución y la judicialización de la política. A su vez, un destacado grupo de miembros del Centro Center arribó a Venezuela este jueves con el propósito de llevar a cabo reuniones cruciales de funcionarios gubernamentales y representantes de la oposición. Este acontecimiento se enmarca en el contexto de un acuerdo previamente firmado en Barbados el 17 de octubre que establece la celebración de elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024, las cuales contarán con la participación de observadores internacionales, señores. Lo que sí está claro es que Estados Unidos sí ha cumplido su palabra. Se abrió el espacio para las licencias que permiten operaciones en el sector de petróleo y gas durante 6 meses. Además, se han autorizado transacciones con la empresa estatal minera Minerbank para combatir el comercio ilegal de oro. También se realizaron ajustes en 2 licencias para permitir negociaciones secundarias de ciertos bonos de petrolera estatal Petróleos de Venezuela. Aún así, pocos tienen la esperanza de que Nicolás Maduro honre los compromisos pactados en Barbados. Señores, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información.